Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Hoy en la misa del viernes 5 de julio del año 2019 se proclamó el Evangelio según San Mateo en su capítulo 9, versículo 9 al 13. Este Evangelio me gusta mucho porque nos habla de la misericordia de Dios. Y creo que este Evangelio pues se enmarca dentro de un contexto muy actual, ya que hoy en día se habla de la falsa misericordia. Vamos a mirar entonces qué nos enseña el Maestro, Jesús de Nazaret, este Maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado. ¿Qué nos enseña con este pasaje? Vamos a compartirlo y después vamos a sacar algunas sencillas consideraciones para nuestra vida. Les recuerdo el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13, y dice así: Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Bueno, vamos a tratar entonces de decir algunas cosas que nos puedan servir. Vemos aquí a Jesús que se acerca a un cobrador de impuestos. El ser cobrador de impuestos era un trabajo bastante despreciable, un oficio bastante despreciable, porque eran los judíos que prácticamente trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos para el César. Entonces, los judíos consideraban a estos otros judíos, a estos cobradores, pues unos traidores, primero. Y segundo, unos ladrones. ¿Por qué? Porque se sabía que el cobrador de impuestos cobraba el impuesto para el César, pero a veces hacía transacciones deshonestas, ¿no?, debajo de la mesa, cobrando más de lo debido. Por eso se hacían ricos de manera muy rápida. Pues bien, Jesús llama a este Mateo, dice: sígueme. Según el texto, pues empiezan a compartir la mesa, ¿no?, en la casa de Mateo. Se reúnen en la casa de Mateo otros cobradores de impuestos. Y asimismo dice la palabra del Señor: y otros pecadores. Es decir, esos otros pecadores, pronto asesinos, adúlteros, fornicarios, por ejemplo, otros pecadores. Y entonces los fariseos, que vieron eso, entonces empezaron ya a preguntarle a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces aquí es donde aparece lo que debemos aprender de la enseñanza del Señor. Dice el Señor aquí en su palabra: Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Paremos ahí. Entonces, si usted analiza, entonces para Jesús Mateo estaba enfermo. Todos los que se sentaron a la mesa con Mateo, que eran otros recaudadores de impuestos y pecadores, para Jesús esa gente estaba enferma. Entonces, como dice aquí la palabra, Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Entonces, pregunto, ¿un médico se acerca al enfermo para qué? Para sanarlo. Para sanarlo. ¿Cuál era la enfermedad que tenía Mateo? Que era un pecador, un ladrón, un traidor, alguien que era vendido al imperio. Entonces Jesús se acerca a este pecador, que su enfermedad era lo que hacía, le dice: sígueme, porque vio en Mateo a un enfermo. Muy bien, ¿y qué es lo que hace un médico con un enfermo? Sanarlo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Entonces Él viene a sanar la enfermedad nuestra, que es el pecado.
recaudadores de impuestos y otros pecadores, fornicarios, asesinos, mentirosos, adúlteros, se sentaron junto a la mesa del médico. Y por eso ese médico dialogaba con ellos. ¿Para qué? ¿Para que siguieran enfermos? ¿Para que siguieran en su ruina? ¿Para que siguieran en su vida de pecado? No, para sanarlos, porque es lo que hace el médico. Y no se puede atender a un paciente en la distancia. No, hay que acercarse al paciente, mirarlo, escucharlo y curarle su enfermedad, sacarlo de allí. Por ahí es donde empieza la misericordia. La misericordia no está simplemente en mirar, acoger, compartir y listo. No, no. Por eso el Señor pone el ejemplo del médico. Si usted olvida el concepto médico, no va a entender qué es la misericordia, la verdadera misericordia, y se va a quedar en la falsa misericordia. Un médico se acerca al enfermo es para sanarlo. Punto. Punto. Un médico no se acerca al enfermo para que continúe en la enfermedad, para apachacharle la enfermedad. Bueno, tienes cáncer, pues, ¿qué podemos hacer? Asume esa situación. Es difícil, ¿no? No. Vamos a mirar cómo podemos contrarrestar este cáncer. Seguramente hay que hacer aquí unas radiaciones, una quimioterapia, tienes que seguir este tratamiento. Te sugiero que empieces a alimentarte de tal manera y vengas aquí a unos chequeos periódicos. ¿Por qué? Porque hay que erradicar ese cáncer. ¿Tienes un problema renal? Pues bien, te sugiero que te hagas estos chequeos, te tomes estas radiografías, te mandes a hacer una biopsia, porque aquí veo algo que está como un poco oscuro en este órgano, porque te queremos sanar. Ese es el médico. El médico no simplemente observa la enfermedad y dice, oh, lo sentimos, bueno, te acompañamos, ánimo. No, sana. Entonces aquí la palabra clave en esto, hermano, es médico. El médico viene a sanar. Ahora bien, ¿cómo termina el texto? Vamos a mirar. Vayan y aprendan, le dice Jesús a los fariseos, a los que se creían pues santos porque eran cumplidores de la ley del Señor. Entonces dice, vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. 2 puntos. ¿Cuál es la palabra de Dios? Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Otras traducciones dicen más que los sacrificios. Más de lo que ustedes puedan ofrecer. Me gusta es que ustedes tengan misericordia. Misericordia es una palabra que está compuesta de 2, ¿no? Miserum, que es miseria, y cordia, cardia, cardos, ¿no? Corazón. Cuando yo me compadezco, me duele la miseria del corazón del otro, es cuando yo voy hacia él para ver cómo lo ayudo. No para mí acompañarlo en su situación de pecado y me solidarizo y soy compinche de su pecado, porque soy misericordioso. Ese está adulterando. Pues ¿qué puedo hacer? Pues hacerle el cuarto. Yo entretengo a tu esposa, ve allá a hacer tus cositas por detrás. Yo la invito con otros amigos allí para que no se dé cuenta dónde tú estás. Acuérdate que yo soy tu amigo, yo soy misericordioso. Tienes aquí en esta persona un amigo leal. No es por ahí. Entonces, aprender del Señor lo siguiente. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cómo empieza el texto? Le digo, sígueme, lo llamó. Y Mateo no era justo, sino era pecador. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el médico que llama al enfermo para sanarlo. Si no tenemos en cuenta la palabra médico, que es el que sana, nos vamos a quedar con el concepto de una falsa misericordia, donde no me preocupa la miseria del otro, sino que más bien me preocupa es que esa persona se sienta o se entienda que está bien, que
que Dios te ama así, que yo lo comprendo, que qué podemos hacer, sigue adelante. Si estás ejercitando tu homosexualidad, pues hombre, ¿qué podemos hacer? Viniste así al mundo, Dios no te va a juzgar, ánimo, pues trata de ser un poco más discreto con tu sexualidad. Tú eres ladrón, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Tal vez eres cleptómano, ¿cómo cambiar esa situación? Pues, a ver cómo hacemos para que pues no robes, pues si robas, ¿qué podemos hacer? No, eres adúltero, bueno, que no te funcionó el matrimonio, pues, bueno, pues tienes que tener otra mujer porque tu parte sexual, ¿cómo vas a hacer? Y un montón de barbaridades que no es por ahí, no. La palabra médico es la clave. El médico viene a sanar y por eso busca a los que están enfermos para sanarlos. Esa es la misericordia del Señor. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.